Buenas tardes en España a todos, buenos días a los que estáis en América Latina, porque todavía estaréis en ese momento o pre-comida o justo después de comer. Bueno, pues bienvenidos a todos a esta sesión que vamos a impartir y en la que espero que os resulte muy útil todo lo que vamos a hablar. Bueno, ya veo que Alberto habla desde Guayaquil, Albacete, bien, buen sitio, desde Quevedo, Ecuador, bonitos sitios. Oye, es un gustazo el compartir con vosotros este rato. Colombia, más Guayaquil, qué bien. Lima, Dante, muy bien. Quito, veo que Ecuador va ganando por goleada. Buenos Aires, qué bonito, José Luis, vaya sitios bonitos. Bueno, yo estoy en Madrid, que también es un sitio bien bonito, Madrid, España, donde estaremos encantados de recibiros cuando queráis, porque aquí somos gente muy hospitalaria y nos gusta mucho recibir a la gente que no es madrileña. Es una ciudad muy abierta, muy bonita y bueno, pues estoy seguro de que también en las vuestras sois muy cariñosos con todos los que vamos de fuera. Algunos sitios conozco y la verdad es que es una chulada ir por allí. Bueno, Honduras, Cartagena, Colombia. Bueno, un gustazo. Pero no vamos a estar todo el rato presentándonos. A mí muchos ya me conocéis, soy tutor vuestro en algunos de los módulos de distintos másteres dentro de CUP, sobre todo módulos que tienen que ver con aspectos mercantiles, con aspectos empresariales, que son básicamente mi especialidad, todo lo que tiene que ver con derecho, porque mi formación es jurídica, soy abogado y doctor en derecho, y bueno, también todo lo que tiene que ver con organización empresarial, que también es una materia en la que he trabajado durante muchísimos años, ¿no? Entonces, simplemente me presento así, soy madrileño, soy tutor vuestro, espero ser capaz de daros una sesión lo más práctica y lo más bonita posible, sobre todo contando con que mucho de lo que estáis haciendo ahora en estos másteres que estáis cursando tienen que ver con vuestra intención de convertiros en altos directivos de distintas compañías. Bueno, cada país tiene su propia normativa al respecto, pero evidentemente si alguno tenéis en algún momento que trabajar en España, bueno será que conozcáis cuáles son las características, los requisitos, las necesidades que un alto directivo, especialmente un directivo tan directivo que llega a ser administrador de una compañía mercantil, pues tiene que tener en consideración y tiene que tener en cuenta para el desempeño de ese cargo. Y eso es a lo que vamos a dedicar este tiempo. Vamos a hablar de cómo se administra una sociedad mercantil. En realidad el término mi empresa es un poco confuso porque no vamos a referirnos a la empresa individual, no vamos a referirnos a la empresa con otras formulaciones jurídicas que no sean las de sociedades de capital, como se han tradicionalmente llamado en España y en muchas zonas de América Latina, sociedades mercantiles, cuya tipología podemos diferenciar en sociedades de responsabilidad limitada y sociedades anónimas. La sociedad de responsabilidad limitada en España, y os cuento esto así de una forma muy global para que entendáis de lo que vamos a hablar cuando nos refiramos a ella, es una sociedad normalmente con poca necesidad de capital, con pocos socios, en la que la condición del socio importa, en la que es importante que sea Pepe, Juan y Manolo, los tres personas que componen ese capital social, porque entre ellos establecen unos vínculos en lo que lo personal es interesante. No se les exige mucho capital mínimo para poder funcionar, aunque tampoco se les limita el máximo. Y pueden desarrollar cualquier tipo de actividad. En España, estas son las mayoritarias. Prácticamente podemos decir que un 99% de las sociedades que se crean en España obedecen a esta formulación, a esta tipología, a la sociedad de responsabilidad limitada. Tenemos otro tipo de sociedades que se utilizan normalmente para mayores empresas. Son sociedades que tienen unas necesidades mucho más altas de capital y en las cuales la condición de socio ya no es tan importante. Lo que es importante es que quien entra en la sociedad
pone capital. Son sociedades puramente capitalistas, tienen menos esa condición personalista que hemos visto en las sociedades limitadas. Estas son las sociedades anónimas. Vale, para que os hagáis una idea, serían todas aquellas sociedades grandes o que pueden tener esa necesidad de un capital en constante movimiento y en constante crecimiento a veces, ¿no? Por ejemplo, sociedades que cotizan en las bolsas, que cotizan en los mercados secundarios organizados, o tienen que obedecer necesariamente esta forma. Aquí da igual si el que pone dinero soy yo o es cualquiera de vosotros. La sociedad lo que quiere es que haya alguien que esté comprando acciones y que esté suscribiendo el capital, pero quién sea esa persona no es importante. Cosa que en una sociedad limitada, más pequeñita, a lo mejor sí lo es, porque nos interesa que sea Francisco, que es la persona que puede mover determinados negocios o que tiene determinados contactos o que sabe hacer determinadas cosas. He sabido contaros un poco la diferencia entre estos dos tipos societarios, que es con los que vamos a jugar. ¿Os lo he sabido contar o no? Confirmadme, please. Vale. Mariano me dice que sí. Si tenéis alguna duda me la vais planteando porque yo os voy respondiendo, ¿vale? No os cortéis en usar el chat, que yo voy a ir respondiendo lo que me vayáis planteando. Bueno, pues si tenéis esa idea de estos dos tipos societarios más o menos clara, y en este sentido, pues bueno, Alberto nos dice que es muy parecido en Ecuador. Es que prácticamente en distintos países se está siguiendo una misma forma de trabajar, porque el derecho mercantil es un derecho internacional, es un derecho, aunque sea local la regulación, al final los negocios son internacionales y en consecuencia están muy difundidas las fórmulas mercantiles y son todas relativamente parecidas. Tienen sus matices, tienen sus particularidades, pero en líneas generales el derecho mercantil es muy similar, el derecho del comercio es muy similar en Estados Unidos, en cualquier país de Centro o Suramérica o en cualquier país europeo. ¿Por qué? Pues porque al final las empresas son grandes, se mueven, instalan sucursales en otros países y eso hace que al final las regulaciones pues tiendan a unificarse, al menos en sus directrices generales. Bueno, pues si tenemos claro cuáles son los dos tipos societarios básicos, tenemos que decir que esos tipos societarios básicos van a tener dos órganos fundamentales. El primero, sus dueños, los accionistas, los socios, que son las personas que han puesto un dinero para que la sociedad funcione. Son todos esos señores que han invertido en la compañía. ¿Vale? Dependiendo de cuánto he invertido en la compañía y por lo tanto de qué peso tengo dentro de todos los socios de la compañía, es decir, si tengo muchas acciones o muchas participaciones o tengo pocas, tendré más o menos posibilidad de designar miembros en el segundo de los órganos que os voy a contar, que es el órgano de administración. Ese órgano de administración, ahora veremos, se puede organizar de distintas formas, pero es nombrado por los dueños de la compañía. Idea fundamental, los dueños de la compañía van a dirigir la compañía en cuanto a sus, digamos, líneas generales como entidad mercantil, como empresa. Quiero con esto decir, hay que aumentar capital, lo deciden los dueños. Hay que reducir capital, lo deciden los dueños. Hay que modificar los estatutos sociales, lo deciden los dueños. Hay que disolver la sociedad y liquidar la sociedad, lo deciden los dueños. Sin embargo, en el día a día de los negocios no es operativo que los dueños funcionen. Por lo tanto, se designa un órgano de administración que es el que desarrolla la actividad que la sociedad tiene recogida en su objeto social. Es decir, es el órgano encargado de que lo que la sociedad quiere desarrollar y que ha dicho que es su objeto, se cumpla, se desarrolle, se haga. Esos administradores son elegidos por los socios y son elegidos por los socios en función de ese desembolso de capital que los socios han hecho. Si yo he puesto mucho capital, tendré mucho derecho a tener luego personas que representen a mis acciones en la sociedad, en el órgano de administración de la sociedad. Si yo he puesto poco, pues tendré menos peso y menos posibilidad de designar a estas personas. Pero tenemos, por lo tanto, dos órganos fundamentales. Uno que va a decidir las grandes cuestiones sobre la sociedad y otro que va a llevar el día a día de la sociedad y va a tomar decisiones importantísimas porque es el que ejecuta los negocios.
Y ese es el órgano de administración. Y ese es del que vamos a hablar hoy, ¿vale? Es un órgano fundamental que está involucrado en las decisiones del día a día de la compañía. A veces como órgano y a veces simplemente designando personas para que desempeñen determinadas funciones asociadas a ese órgano. De todo eso es de lo que vamos a hablar. Os he sabido contar la diferencia entre lo que llamamos junta general o reunión de todos los socios o dueños de la compañía y el órgano que administra las compañías, el órgano de administración. María José dice que sí. Marco que sí. Bueno, lo de siempre, si hay alguna duda, me lo vais contando. Perfecto. Bueno, pues una vez tenemos esto claro, vamos a hablar de ese órgano de administración. Vamos a hablar de los administradores de la sociedad. A todos nos encantaría ser administradores de sociedad. Caramba, soy presidente del consejo de administración de esta sociedad. Soy un tío importante. Oye, pues yo soy secretario del consejo de administración o soy un vocal pues vamos a pensar en una gran empresa, pues de Repsol, empresa que todos conoceremos, ¿no? Pues soy consejero de Repsol, pues soy administrador de Repsol. Bueno, eso está muy bien, porque soy una persona que toma decisiones en el órgano más importante de funcionamiento de una gran empresa. Pero ojo, también tengo responsabilidades, ¿eh? Y eso es de lo que vamos a hablar aquí. Primero, ¿cómo se puede organizar esa administración social? Segundo, ¿qué es lo que pueden y no pueden hacer? Tercero, ¿qué pasa si no actúan como deben? Porque si no actúan como deben, a lo mejor se meten en un lío. ¿Vale? De eso es de lo que vamos a hablar. Y de eso va a tratar el índice que os he puesto aquí en esta diapositiva y que empezamos a desarrollar. Y vamos a empezar desarrollando una introducción diciendo, oye, yo quiero ser administrador, pero ¿puedo serlo? Pongo un ejemplo que vais a entender rapidísimo, ¿no? Los que sois españoles diréis, oye, yo soy español, pues si quiero ser administrador de una sociedad en España no tengo ningún problema. Pero ¿y los que no sois españoles? ¿Podríais ocupar este puesto en España? Vamos a verlo. Primero, no siendo español, ¿puedo administrar una sociedad? Pues, ¿por qué no? Perfectísimamente. No hay nada que lo impida. No hay ningún motivo de discriminación por la nacionalidad para ser administrador de una compañía. Alicia, ahora te contesto, ¿vale? Déjame que termine esta idea y te contesto lo que me has preguntado. Bien. ¿Pero entonces puede ser administrador de una sociedad cualquier persona? Bueno, no. Hay límites. Por ejemplo, ¿es necesario que sea dueño de la sociedad, que tenga acciones o participaciones en la sociedad? Es decir, que sea socio o accionista. No. Se puede ser perfectamente administrador de una sociedad en la que no se tenga ni un duro en el capital social de esa empresa. Y entonces, puedo ser extranjero, puedo no tener participación en el capital, y me estás diciendo que, sin embargo, hay límites. ¿Cuáles son esos límites? Bueno, pues esos límites básicamente van a tener que ver con la capacidad. Voy a hablar de ellos ahora, ¿vale? En la siguiente diapositiva. Pero antes quiero contaros que por encima de la capacidad, la ley establece la posibilidad de que una persona jurídica sea administrador a su vez de otra persona jurídica. Es decir, que el administrador de una sociedad sea otra sociedad. Esto es perfectamente posible, sobre todo en grupos de empresas. Imaginaros lo que les acabo de contar. Una empresa como Repsol. Repsol constituye una sociedad holding, es decir, una sociedad que su única función es tener todas las acciones de las demás sociedades que va a crear. Y por lo tanto es dueña del 100% de una sociedad que se dedica, pensemos, al petróleo, de otra que se dedica al gas, de otra que se dedica a la distribución, de otra que se dedica a la comercialización a los hogares. ¿Vale? Pues perfectamente Repsol Holding puede designar, siendo el dueño al 100% de cada una de estas filiales, puede designar como administrador a sí misma de cada una de las filiales. ¿Qué es lo que sucede? Caramba,
que una persona jurídica, una sociedad, no actúa. Actúan las personas que están dentro del paraguas de esa organización, que tienen vínculos con esa sociedad. Y por lo tanto, la persona jurídica que es designada administrador tiene que nombrar a una persona física que la represente en la gestión de administración de esa sociedad. ¿Vale? Por lo tanto, ¿puede ser administrador una persona que no sea socio de la sociedad? Sí. ¿Puede ser persona jurídica y física? Las dos. Pero si es persona jurídica, debe designar a una persona física que le vaya a representar. Se le puede pedir al administrador, porque va a hacer algo muy importante, que es gestionar una sociedad. Se le puede pedir algún tipo de garantía de que lo va a hacer bien y de que si causa daños a la sociedad va a responder. Sí, los estatutos de la sociedad pueden perfectamente prever esta posibilidad y exigir al administrador, por ejemplo, que preste una fianza o un aval, o que tenga un seguro de responsabilidad civil que cubra los daños que le puede causar con su gestión a la sociedad. Eso es perfectamente posible. ¿Vale? Pero todavía no nos has dicho, Alejandro, cuáles son los límites, y ahora te contesto, Alicia, a la posibilidad de que se designe un administrador. Pues como os digo, tienen que ver con la capacidad. ¿Puede administrar una sociedad un niño de 5 años? ¿Qué pensáis? Mariano, no, ¿verdad? Parece que es una persona que no tiene todavía una mínima capacidad, un mínimo desarrollo cognitivo que le permita tomar las decisiones que van a llevarse en una sociedad. Por eso la legislación española dice que no podrán ser administradores de una sociedad los menores de edad, por ejemplo. Por lo tanto, ya tenemos un requisito necesario. Oye, es que tiene que ser mayor de edad. La ley establece que tienen que tener determinado nivel de estudios, determinada formación, determinado nivel cultural para poder administrar una compañía. No, en absoluto. La ley lo que nos deja a la disposición de los dueños es que en los estatutos sí fijen unos conocimientos mínimos, por ejemplo, una titulación universitaria determinada, para poder ocupar puestos de administración en esa sociedad. Pero la ley en sí no lo exige. Por lo tanto, una persona sin estudios puede perfectamente ser administrador de una sociedad siempre y cuando sea mayor de edad y, como os he dicho, una cuestión de capacidad, no esté incapacitado. Porque si está incapacitado, tampoco la legislación entiende que tiene el desarrollo psicológico cognitivo suficiente como para tomar decisiones dentro de la sociedad. Y antes de responder a Alicia, voy a plantear otra pregunta. Oye, Alejandro, ¿y un menor tiene un padre o tiene un tutor? Alguien que está ejerciendo la patria potestad, o un incapaz porque, por ejemplo, tiene una disminución psíquica, va a tener un curador. Estas personas no pueden, en un momento determinado, representar al menor o al incapaz en la sociedad y, por lo tanto, actuar como administradores. La respuesta es no. La ley dice que el administrador es la propia persona física y no puede actuar representado por otra. Por lo tanto, eso excluye que cualquier persona menor de edad o con la capacidad limitada, porque tenga algún tipo de incapacitación, pueda ser administrador. Y termino, y ya contesto a Dante y contesto a Alicia, que habéis hecho preguntas. El menor emancipado. ¿Un menor emancipado podría ser administrador de una sociedad? Tampoco, porque la ley habla claramente de mayoría de edad. No permite que un menor, aun estando emancipado, por cualquiera de las causas legales que puedan aplicarse, pueda ser administrador de la sociedad. Una vez cumpla la mayoría de edad, que en España son 18 años, sí podrá, por supuesto, ocupar ese cargo de administración si no tiene otra limitación. Y empiezo a contestar. Vale, y ahora sigo hablando de las prohibiciones y alguna otra incapacidad, pero antes quiero contestar a Alicia. Pregunta, ¿en una sociedad de responsabilidad limitada de 4 socios existe consejo de administración? No necesariamente. Las sociedades de responsabilidad limitada tienen la posibilidad de designar determinados órganos de administración de los que vamos a hablar ahora en el siguiente punto
y podrán optar libremente por cualquiera de ellos. La ley no exige que tengan necesariamente que tener un consejo de administración. Te lo voy a explicar a continuación, ¿vale? Y segundo, Dante, ¿y en el caso de adultos mayores hay restricciones? Sí, aparte de la incapacitación que te he comentado, existen en la ley determinadas circunstancias en las cuales se puede limitar o prohibir ser administrador de una sociedad. Por ejemplo, imaginaros una persona que ha tenido una sociedad que por mala administración ha llevado a una situación de concurso, es decir, a una situación de lo que antiguamente se conocía, y es una terminología que a lo mejor también os suena, a una quiebra, ¿vale? O a una suspensión de pagos, pero por mala gestión. A esa persona, en el momento en que se determina que ha llevado a una empresa a un concurso culpable, se le prohíbe que administre otras empresas para evitar posibles consecuencias como la anterior. También existe, imaginaros, algún delito que pueda tener que ver con el mundo empresarial. Imaginemos una persona que ha utilizado su empresa para hacer trata de blancas. Pues perfectamente el juez, atendiendo a esta cuestión, puede establecer perfectamente como condena la prohibición de que esta persona tenga acceso a cargos de administración de una empresa, por lo menos mientras dure el tiempo de condena, porque de esta forma evitará que pueda volver a incidir en conductas delictivas que tienen que ver con esta cuestión. Lo mismo puede pasar si son delitos contra los derechos de los trabajadores, por poner un ejemplo, ¿no? Y luego existen unos cargos que normalmente tienen que ver con altos funcionarios, que también pueden tener limitaciones en la medida en la que puedan existir conflictos de intereses. Si yo soy un juez que tengo que tomar decisiones a lo mejor en mi esfera de actuación judicial sobre una sociedad de la que soy administrador, pues puedo ver comprometida mi integridad y en consecuencia la ley establece unas posibles incompatibilidades para este tipo de altos funcionarios para evitar que puedan incurrir en esos conflictos de intereses. Y esos son, Dante, los motivos... Dante, ver esto que me lo preguntabas, ¿no? Sí, esas posibles restricciones adicionales a las que ya te conté. Vale, ¿qué más? ¿Qué más? Ana Cristina pregunta, en caso de que haya demandas legales, un menor no podría afrontarlos como un mayor de edad. Evidentemente, aunque siempre va a tener que actuar representado. O sea, no es una sola cuestión de demandas legales, sino también de capacidad para tomar decisiones, que se supone que hasta que no se es mayor de edad no se tiene el desarrollo suficiente para la toma de decisiones adecuada. Por eso se establecen unos límites de actuación al menor de edad siempre, ¿no? Y en el ámbito y en la esfera mercantil, pues lógicamente con mucho motivo, sobre todo porque estaría jugando con dinero de inversores, de terceros que invierten en la sociedad, por ejemplo, mediante préstamos o mediante financiaciones a 60 días porque son proveedores que van a esperar 60 días para cobrar. Claro, si quien está administrando la sociedad no tiene la madurez suficiente como para poder garantizar que no va a haber problemas, pues podemos incurrir exactamente en eso, en daños causados por falta de madurez suficiente del administrador a esos inversores. A ver, Ana Cristina dice las leyes amparan a los menores, evidentemente. Pero precisamente en amparo de terceros también les ponen ciertos límites de actuación. Por eso no pueden votar, por eso pues están sujetos a la obediencia a sus padres o a sus tutores y por eso no pueden disponer de sus propios bienes, por ponerte un ejemplo, ¿no? Para evitar que puedan malgastarlos. Bien. Cecilia pregunta, ¿en sucursales de una empresa es necesario nombrar un administrador o simplemente está con el gerente? Suponiendo que estemos hablando del mismo concepto de sucursal, ¿vale? De acuerdo con el derecho español, la sucursal tiene que estar regida por un representante de la compañía, pero no necesariamente tiene que ser administrador, pero tiene que tener poderes suficientes para... Y ahora hablaremos de la delegación de facultades y los apoderamientos para poder gestionar esa sucursal. ¿Vale? Fenomenal. ¿Existe incompatibilidad en que un socio sea gerente? En absoluto. Entendiendo por gerente, vamos a entender, por ejemplo, un consejero delegado. Ningún problema, porque igual que os he dicho que no es necesario que un accionista sea en un momento determinado
el administrador, es decir, puede ser administrador sin ser accionista de la compañía. Por supuesto, nada impide que si soy administrador también sea, si soy accionista también sea administrador de la compañía. Está perfectamente permitido por la ley. Es más, se produce en la práctica de una forma muy constante. ¿Vale? Avancemos pues. Vamos a entrar ya en el primer punto específico del programa, ¿no? ¿Qué formas? Y aquí cojo la continuación de esa pregunta que he dejado antes a media, que os he dicho que iba a contestar un poco más adelante. ¿Cómo se administra una sociedad? Pues mirad, la ley prevé distintos modos de organizar una administración de una sociedad, distintas formas de administrar. ¿Quién decide cómo se va a administrar una sociedad? Siempre lo van a decidir los dueños de la compañía. Siempre lo van a decidir los socios o accionistas. ¿Vale? Entonces, tienen un marco dentro del cual pueden nombrar administradores. ¿Cuál sería la solución más sencilla? Voy a nombrar un administrador único. Una sola persona. Vamos a poner una persona física que va a ser quien ostente todas las facultades de administración de mi sociedad. Nombro a Alejandro Pérez, y yo acepto, la administración de la sociedad X. Y yo, como administrador único, no tengo que rendir cuentas más que a quienes me han nombrado, que son mis socios, porque a partir de ahí empiezo a actuar y tomo yo por mí mismo todas las decisiones que tienen que ver con la operativa de la compañía. Si fuera una persona jurídica la designada, pues la persona jurídica nombraría a una persona que sería quien tomase esas decisiones. ¿Vale? Primer sistema, por tanto, administrador único. Segundo sistema de funcionamiento de un órgano de administración. Vamos a nombrar a dos personas. Vale, ¿y cómo toman las decisiones de dos personas? Que cada una pueda actuar como si fuera un administrador único y por lo tanto tomar decisiones por sí misma que vinculan a la sociedad. O que tengan que ir estas dos personas de la mano y tomar las decisiones conjuntamente y si no las toman conjuntamente no pueden actuar. Pues ambas fórmulas son perfectamente válidas. Por lo tanto, podemos designar dos administradores que actúen solidariamente y esto quiere decir que lo que haga cualquiera de ellos, independientemente de lo que el otro piense, vincula a la compañía, o bien que sean dos administradores mancomunados, en cuyo caso necesariamente tienen que ir de la mano y tomar las decisiones los dos a la vez. ¿Vale? Una cuestión aquí es que cuando son administradores mancomunados, la ley establece una diferencia muy clara. Y es que si la sociedad es anónima, estos administradores mancomunados tienen que ser necesariamente dos. No podemos nombrar tres administradores mancomunados, mientras que en la sociedad de responsabilidad limitada la ley sí lo permite. Por lo tanto, podríamos tener tres administradores mancomunados y decir que haya tres administradores mancomunados que actúen, por ejemplo, tomando decisiones de dos en dos. Con lo cual, si dos están de acuerdo en hacer algo, no necesitan el permiso del tercero para actuar. Eso es una posibilidad que nos da la ley de sociedades, la ley de sociedades de capital para las sociedades de responsabilidad limitada, pero no para las anónimas. ¿Vale? En cuanto a los administradores solidarios, os he hablado de dos, pero nada impide que ni para sociedades anónimas ni para sociedades de responsabilidad limitada estos administradores sean más de dos. Administradores solidarios se pueden nombrar dos o más de acuerdo con la ley. Pero en el fondo, lo que el legislador está buscando es que si lo que estamos buscando es que los administradores actúen de forma mancomunada, es decir, que se pongan de acuerdo para funcionar, la regla no sea nombrar administradores mancomunados si son más de dos, sino que se nombre un consejo de administración. Y el consejo de administración es un órgano en el cual se designan múltiples personas con un mínimo de tres, que tienen que tomar sus decisiones tras deliberación y reuniones formales y por mayoría. Es una forma muy común de administración de gran empresa, ¿vale? Y en este órgano lo que hay que tener presente
es que para facilitar la gestión y no tener que estar reuniendo al Consejo de Administración todo el santo día, se designan unas personas que normalmente reciben el nombre de consejeros delegados, que son personas a las que el propio Consejo autoriza para realizar determinadas funciones en nombre del Consejo por sí mismas. Y luego otras funciones las delega por medio de un sistema de apoderamientos, de poderes a determinadas personas para que actúen. Por lo tanto, si nosotros queremos tener muchos administradores porque queremos representar, por ejemplo, porque tenemos muchos accionistas con pensamientos diferentes, a un conjunto de accionistas muy heterogéneo, y decidimos nombrar 5 administradores entre todos, esos 5 se van a organizar por medio de un consejo de administración que va a tomar sus decisiones por mayoría. Pero, para poder operar, de esos 5 van a designar a uno que van a nombrar consejero delegado. Y ese consejero delegado va a poder hacer prácticamente todas las funciones del consejo. Pero además, al director de la asesoría jurídica le van a dar unos poderes para que pueda actuar en pleitos. Al director de recursos humanos o de personal le van a dar unos poderes para que pueda contratar y despedir personal. Al director financiero le van a poder dar unos poderes para que con ciertos límites pueda abrir cuentas bancarias y disponer del dinero que haya o de llevar a descuento títulos. Al director, vamos a poner comercial, le van a dar poderes para que pueda vender y cobrar, por supuesto, lo que venda. Todos esos sistemas de poderes permiten que cada vez que la sociedad actúa para lograr el objeto social no tenga que estar reunido el Consejo, porque si no sería una locura. ¿Entendéis ya cómo es el funcionamiento de este órgano de administración? ¿Os he sabido dar las pautas de cómo funcionan o no? Vale. Fenomenal. Veo, Luisa, que ya te ha contestado a lo que planteabas, Javier. Gracias, Javier, por echarme un capote, porque así ya me desentiendo yo de lo de la presentación. Vale, pues estas personas que van a ser nombrados por un determinado plazo, en cualquiera de estos regímenes, en la sociedad anónima tienen un plazo limitado a 6 años de mandato, que luego eso sí se puede reelegir por tiempo, o sea, por periodos de 6 años, pero muchísimas veces, de forma indefinida, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces eso no es ningún problema. Y en la sociedad de responsabilidad limitada el nombramiento se puede hacer indefinido ya directamente, no están sujetos a este límite de los 6 años. ¿Pero qué funciones tiene exactamente el órgano de administración, Alejandro? Porque nos has estado contando muchas cosas, pero en realidad el órgano de administración, ¿qué es lo que hace? Pues mirad, el órgano de administración, la ley dice 2 palabras, y esas 2 palabras recogen todo, que es gestionan la sociedad y la representan tanto en juicio como fuera de un juicio. Es decir, el órgano de administración es quien va a llevar el día a día de la empresa porque va a llevar toda la gestión, es que tiene esa encomienda, pero por otro lado va a representar a la empresa. Y esto es un tema importante, porque si yo quiero firmar, por ejemplo, un contrato, necesito un representante. La empresa necesita actuar por medio de un representante que firme el contrato por ella. Si tengo que atender un requerimiento de Hacienda porque me reclaman una determinada cantidad, tengo que tener un representante que se entienda con eso. Si quiero contratar personal, necesito un representante que actúe en nombre de la empresa. Todas son funciones que están encomendadas al órgano de administración. ¿Y cómo se ejerce esa representación? Pues teniendo en cuenta las formas de organización que acabamos de ver. Si es un administrador único, como administrador único tiene todas las funciones de representación en sí mismo. Las podrá delegar por medio de poderes, pero es él el que tiene todas. Si son varios administradores solidarios, como os he dicho, cada administrador representa a la sociedad por sí mismo. Por lo tanto, no necesita en ningún caso estar de acuerdo a ambos administradores para ejercer esas funciones de representación. Si son 2 administradores mancomunados, por ejemplo, en una sociedad anónima, o se ponen de acuerdo los 2 o esa representación no va a funcionar. Quiero con esto deciros algo tan simple, que si tenemos 2 administradores mancomunados y tenemos un requerimiento de Hacienda y no firman los 2 el acta de conformidad con Hacienda, a todos los efectos nadie ha firmado ese acta. Y no tiene validez para representar a la sociedad uno de ellos por separado.
¿vale? Y si fueran varios administradores mancomunados, el ejemplo que os he puesto antes de la sociedad de responsabilidad limitada, entonces al menos 2 de ellos tienen que estar de acuerdo para representar a la compañía. Si no, no va a surtir esos efectos de representación. La mayor dificultad la encontramos, como os digo, en el Consejo de Administración, porque si imaginaros que tenemos un Consejo de Administración de 15 miembros, y además muchas veces en los consejos de administración los consejeros están que uno vive en una parte del mundo, otro vive en otra y otro vive en el otro extremo. ¿Cómo estamos todo el día reuniéndolos para tomar todas las decisiones y para tomar todas las firmas? Es que es inviable. Por lo tanto, necesitamos designar a personas que eviten ese funcionamiento colegiado del Consejo y quede solo para los grandes temas que tiene que tratar el Consejo y que no puede delegar, por ejemplo, aprobar las cuentas. Pero, sin embargo, el día a día de la empresa se encomienda a personas concretas para que dentro de ciertos límites puedan actuar. Y, por supuesto, esto lo tenemos que tener presente de todas. Cualquier facultad de representación solo obliga a la sociedad, la haga quien la haga, el administrador único, los 2 administradores mancomunados, uno de los administradores solidarios o el consejero delegado, me da igual. Solo obliga a la sociedad en la medida en la que estén actuando dentro de las facultades que establece el desarrollo del objeto social. No va a vincular a la sociedad si están excediendo aquello para lo que el objeto social se crea y funciona. En ese caso no van a actuar como representantes de la empresa, ¿vale? Como es obviamente bastante lógico. Si entramos ya a analizar el consejo, antes de entrar a analizar el consejo, ¿veis claras esas funciones que tienen ese sistema de organización de los distintos tipos de forma de administrar la sociedad? Bueno, veo que algunos ya me decís que sí. Vale, fenomenal. Bueno, cuando hablamos del Consejo de Administración, que como os digo es el que tiene más complicaciones, tiene que tener un mínimo de 3 miembros, ¿vale? Y tiene que tener dentro del Consejo designados una serie de cargos. Hay 2 cargos que son obligatorios, ¿vale? Tiene que haber un presidente y tiene que haber un secretario. ¿El presidente quién es? El presidente es un señor que ostenta en sí mismo la mayor facultad de representación de la compañía. Es decir, es el que, podemos decir, dirige el órgano de administración, dirige el consejo. El secretario es un cargo técnico, es un cargo más jurídico, es un cargo que se ocupa de todo lo que tiene que ver con los aspectos documentales y de funcionamiento técnico de las reuniones del consejo. Porque pensemos que si una reunión del consejo no está bien convocada, por ejemplo, o no se celebra en el momento que se tiene que celebrar, o el orden del día con el que ha sido convocada no es correcto, algún consejero puede impugnarlo y decir, óigame, es que estos acuerdos que se han tomado en el consejo no se han hecho bien y en consecuencia los impugno. Bueno, pues el trabajo del secretario es precisamente evitar esa situación y dejar constancia documental de que todo lo que se hace dentro del consejo obedece a las normas de funcionamiento adecuadas de un consejo de administración. Luego se pueden establecer en los estatutos sociales otro tipo de cargos, ¿no? Como por ejemplo un vicesecretario que sustituya al secretario en caso de ausencia o enfermedad del secretario, un vicepresidente que haga lo mismo. Lo que sí está claro es que para ocupar cargos en el consejo no se necesita siempre la condición de consejero. Fijaros, esto es interesantísimo. Para ser presidente del consejo hay que ser consejero. Es decir, a mí me tiene que haber designado la Junta como consejero para poder actuar como miembro del consejo si quiero ser presidente o si voy a ser vocal de ese órgano. Un vocal es una persona que está en el consejero pero sin cargo asociado, ¿no? Pero si soy secretario, la ley me permite que yo pueda ser secretario no miembro del consejo. Porque como es un cargo técnico, es un cargo jurídico. Muchas veces se le encomienda no a una persona que ostente la facultad de consejero, sino al propio abogado de la compañía o a un asesor jurídico externo, que va a ayudar precisamente a que todo se desarrolle correctamente. Y esto me diréis, vaya tontería, ¿eso qué importancia tiene? Tiene una importancia absolutamente capital, porque los consejeros, y lo vamos a ver en el punto 5, son responsables con todo su patrimonio personal en el caso de que no actúen
cómo deben actuar. Lo vamos a ver luego. De que incumplan con sus obligaciones. Es decir, así como un accionista o un socio limita su responsabilidad patrimonial a lo que aporta en una compañía que tiene limitada la responsabilidad, como son las sociedades anónimas o las sociedades de responsabilidad limitada, un administrador no. Y un administrador va a responder de los daños que pueda causar como consecuencia de la administración. Si yo nombro a un secretario que no es consejero, aunque sea secretario del consejo, como no es consejero, no va a tener esa responsabilidad personal. ¿Vale? Lo digo por si alguien nos quiere nombrar alguna vez secretarios del consejo, que procuréis escapar de la posibilidad de que os nombren consejeros. Sed secretarios, no miembros del consejo, y de esa forma, pues vais a, yo creo, vivir con mucha más tranquilidad. ¿Vale? Es importante, bueno, aprovecho para deciroslo a todos, porque veo que Javier lo está contestando. Si hay algún problema con la descarga del archivo, que alguno lo habéis tenido, Javier os lo remitirá, o sea que se lo decís a él y él os lo remite en el chat, ¿vale? Ya lo digo para que también se lo sepáis. Por lo tanto, tengamos esto que os acabo de contar presente, porque un miembro del Consejo se está jugando su patrimonio personal. ¿Con algún límite, Alejandro? Su patrimonio personal. Es decir, que un administrador que comete o que causa daños por una actuación negligente con la compañía puede perder hasta su vivienda habitual si es que la tiene, ¿vale? Por lo tanto, tengamos cuidado también con estas cuestiones, que la responsabilidad de los administradores es importantísima, ¿vale? ¿Cómo funciona y cómo se reúne el Consejo de Administración? Es algo que tiene que venir determinado en los estatutos sociales. La ley da un marco mínimo de funcionamiento, pero conviene que se diga bien. Por ejemplo, una cuestión que suele haber muchas veces: oye, ¿el presidente le vamos a dar voto de calidad? Es decir, que si votan en el Consejo 3 personas y una dice que sí y otra dice que no, el voto, y una de ellas y otra se abstiene, y una de las que ha votado, por ejemplo, la que ha dicho sí es el presidente, gana el sí, porque el presidente tiene un voto que vale doble, vamos a decir así, tiene voto de calidad, decide los empates. Lo de vale doble es una incorrección, digamos, decide los empates. Pues se puede establecer perfectamente en los estatutos sociales. Es decir, que pueden existir muchísimas formas del funcionamiento del Consejo que puede ser interesante que planteéis y que dejen luego juego para la toma de decisiones. Hay que decir cómo se tienen que reunir, cómo se tiene que convocar, cómo se tiene que constituir, cuántas personas, cuántos consejeros tiene que haber, dónde se va a reunir, cómo se vota, si el voto de los consejeros tiene el mismo valor en todos los casos, salvo este voto de calidad, por ejemplo, que os comento. Y luego, de todo lo que surge en las decisiones del Consejo, hay que levantar el oportuno acta, porque tiene que quedar todo documentado, porque esa documentación es la que va a permitir actuar. Si el Consejo adopta determinada decisión y eso consta en un acta, se certificará que se ha adoptado ese acuerdo y ya es cuando se puede actuar de acuerdo con lo que el Consejo ha decidido. Vale, voy a aprovechar para contestar a Rafael. ¿Quién determina la responsabilidad de algún miembro del Consejo para que responda con su patrimonio en caso de actuar mal? Pues un juez. Un juez. Es decir, no hay ninguna posibilidad de que un administrador responda con su patrimonio si un juez no lo ha determinado. Lo que pasa es que hay unos mecanismos que ahora os contaré de exigencia de responsabilidad que el juez tiene que determinar dependiendo de quién efectúa la demanda. Es decir, podremos estar ante daños a la sociedad, daños a acreedores, daños a los propios socios. Dependiendo de a quién se le causa el daño, hay unos mecanismos de exigencia de responsabilidad determinados. Pero siempre será un juez el que determine esto. Ojo, pero un juez lo puede determinar, ¿vale? Y de hecho lo determina. Vamos a insistir un poco en la cuestión de la delegación de facultades, ¿vale? De la que hemos hablado ya un poquito, pero me gustaría insistir. Mirad, todas las sociedades del mundo funcionan por medio de delegación de facultades. Hombre, me diréis, a lo mejor en una sociedad con un administrador único esto no es necesario. Pues es posible que en una sociedad con un administrador único pues no sea necesario delegar facultades. Sin embargo, en cualquiera que opere por medio de un consejo de administración sí que se precisa, porque es que si no, no es operativo, como se dice. ¿Qué es lo que sucede?
Lo que sucede es que eso implica que hay que darle a determinadas personas facultades. Mirad, en toda estructura empresarial, y aquí me salgo un poco de lo que es estrictamente el órgano de administración, pero conviene que lo sepáis, ¿no? Porque en los másteres que estáis haciendo, estas son cosas importantes. En toda estructura empresarial hay determinados departamentos que necesitan poder funcionar, que necesitan poder operar. Imaginaros a un director financiero al que no le damos poderes para representar a la sociedad ante un banco, al que no le damos poderes para poder negociar determinadas condiciones de deuda, al que no le damos permiso o poderes para poder abrir y cerrar cuentas bancarias, para poder hacer transferencias de dinero. Es que es un señor que estaría con las manos con unos grilletes, no podría operar, los acreedores no cobrarían, los proveedores no cobrarían, porque nunca llegaría al momento. No podría pagar ni la nómina, porque no tendría facultades para disponer del dinero de la sociedad. Por lo tanto, es fundamental que estas personas que ocupan determinados puestos dentro de la sociedad y que nunca suelen ser consejeros, como son estos directores de departamentos, tengan poderes suficientes para poder actuar. Director financiero os he contado algunos. Imaginaros un director de personal. Le tenemos que dar poderes para que, por ejemplo, dé de alta centros de trabajo, pida códigos de cotización, dé de alta a trabajadores y contrate trabajadores, o los despida, o cambie sus condiciones de trabajo, negocie salarios, pueda en un momento determinado recurrir a contratar con una ETT. Todas estas cuestiones son fundamentales, pues iros imaginando las que necesita cada una de las áreas de la empresa. Financieros, comerciales, laboral, el departamento fiscal, el departamento jurídico. Todos esos departamentos necesitan un sistema de poderes. Y esos poderes los concede el Consejo de Administración a estas personas, porque son en principio potestad del Consejo, están dentro de las facultades de representación del Consejo y por lo tanto o se las ceden expresamente por medio de un poder que se firma ante un fedatario público y se inscribe en el registro mercantil, o bien estas personas no pueden actuar. Ese es el sistema de poderes, ¿vale? Y se hace normalmente a personas que no son miembros del Consejo. Sin embargo, existe una figura que también os he contado y os he apuntado, que es la de un consejero al que se le va a dar una especial cualificación para que pueda tener todas las facultades o casi todas las facultades del Consejo de Administración, y se le llama consejero delegado, ¿vale? Este consejero delegado es una persona que, designada del propio seno del Consejo, a diferencia de los apoderados, se le van a dar todas estas facultades generales de actuación. Y él normalmente se le van a dar la facultad de que las subdelegue, de tal forma que un consejero delegado puede otorgar poderes a terceros, miembros de la organización, para que actúen en un determinado acto. O para que actúe con carácter general, porque los poderes pueden ser para un acto concreto, en cuyo caso hablamos de poderes especiales, o bien pueden ser poderes para muchos actos. Por ejemplo, yo puedo darle un permiso a mi director financiero para abrir cuentas corrientes y para hacer transferencias inferiores a 100.000 euros. Perfecto. Esos son poderes generales. Puedo otorgar con ellos siempre hasta que se les revoquen. Mientras que puedo darle un poder especial que sea para comprar el edificio Sito en la calle Serrano de Madrid, número 37, por un importe de tanto dinero, que solo sirven para utilizar una vez, dentro de los términos que ese poder confiera. Esos son llamados poderes especiales, ¿vale? Bueno, pues en este marco de poderes, el consejero delegado va a poder concederlos, porque van a formar parte de lo que el Consejo a su vez le ha concedido a él. Por lo tanto, tiene la facultad de sustitución o de delegación. Y esto sería lo que os puedo contar básicamente de la delegación de facultades. Pero fijaros en ese cuadradito que os he puesto ahí, porque hay una serie de cuestiones que el Consejo de Administración, el órgano de administración, nunca puede delegar. Ya sea un administrador único, administradores solidarios, mancomunados o un consejo. Las tiene que conservar siempre. Yo os he dicho antes aprobar las cuentas. Hombre, las cuentas son una potestad clara del órgano de administración que no puede delegar. Podrá decirle al departamento de contabilidad que las elabore y al director financiero
que tenga cuidado de que te están haciendo bien, pero la responsabilidad de la firma de las cuentas es del órgano de administración y no se puede librar de ella. Y es una de las causas de exigencia de responsabilidad más grande. El fraude contable. El fraude contable es un caso paradigmático de responsabilidad de administradores. ¿Vale? Por lo tanto, hay un administrador que firma unas cuentas y que esas cuentas están falseadas, pues evidentemente tiene una responsabilidad enorme. Bueno, también hay otra serie de cuestiones que os pongo ahí, como por ejemplo si la Junta concede al Consejo una facultad específica. Bueno, el Consejo a su vez no la puede delegar, ¿vale? Salvo permiso expreso, no la puede delegar. Por ejemplo, materias que afecten a la estructura financiera de la sociedad y que están vinculadas a la contabilidad. Todas esas cuestiones hay que tener siempre mucho cuidado con ellas porque a fin de cuentas está la responsabilidad de las cuentas por detrás, ¿no? Actividades que buscan la modificación estatutaria o estructural de la sociedad. Por ejemplo, si vamos a un proceso de fusión o vamos a un proceso de escisión, a una venta de rama de actividad, como se habla en terminología fiscal, etcétera. Bueno, pues en estos casos tampoco las pueden delegar. Bueno, os he puesto un pequeño listado, pero básicamente la que más me interesa es la que tiene que ver con las cuentas anuales, ¿vale? Hay que tener un cuidado específico. Bueno, voy a aprovechar antes de ir al último punto de la sesión a ver qué es lo que plantea Ezequiel. Para dar esas facultades a los gerentes de departamento, ¿debería estar plasmado en la estructura o un estatuto de la empresa o solamente hacer un acuerdo administrativo? Bueno, eso básicamente es un mero... Normalmente todas las empresas, vamos a hablar claro, tienen unas normas internas de funcionamiento, pero que no forman parte de los estatutos sociales, que forman parte de su forma de actuar y de qué poderes pueden manejarse. Y esas normas las fija el propio Consejo. Es decir, cuando un Consejo de Administración establece qué poderes va a dar, suele establecer internamente unas reglas de funcionamiento a partir de las cuales luego se van a otorgar los sucesivos poderes de la empresa y siempre se mantienen dentro de esa estructura de poderes, ¿no? Pero no dejan de ser normas de funcionamiento interno, llámalas administrativas, ¿no? El acuerdo administrativo al que te refieres, se refiere a un acuerdo de ese órgano de gobierno de la compañía, de un órgano del propio Consejo de Administración, que luego puedan estar condicionadas por una reglamentación interna de la empresa, sin problema. ¿Que los estatutos sociales también pueden poner algún límite a la delegación? También es posible, pero no es habitual, No es nada habitual que las normas de funcionamiento estatutarias de una compañía establezcan este tipo de límites. Sí que internamente se establezcan libros de estilo, protocolos de actuación, que luego se respetan o se cambian por el propio Consejo a medida que van siendo necesarios. ¿Vale? Bueno, espero habértelo aclarado. Bueno, hasta aquí, ¿cómo va? ¿Os pierdo o no os pierdo? ¿Os interesa? ¿Os parece interesante? Bien, José Luis, me alegro. Oye, ¿y en vuestros países funciona algo parecido, los que no sois españoles? Contadme. Y así hacemos un pequeño KitKat. En Ecuador sí, muy bien. Es similar, fenomenal. Es importante eso, que os deis cuenta también hombre, al final el derecho mercantil, y dentro del derecho mercantil el societario, no sé si sabéis cómo nacen las sociedades mercantiles, aprovecho y os lo cuento como anécdota antes de entrar en la parte de responsabilidad. Esto surge después en edad moderna, ¿no? La edad moderna en Europa, que empieza a funcionar y que empieza a existir a partir, pues vamos a decirlo, del descubrimiento de América, ¿no? Cuando se empieza la navegación a generalizar, sobre todo dentro de los países anglosajones, donde se fletan barcos para ir hacia India a hacer comercio de telas, de especias y cosas así. Y claro, eran tiempos muy difíciles donde los barcos eran barcos que eran relativamente inestables, que había corsarios, había piratas, el mar era inseguro, podían ser atacados, podía haber incendios porque eran embarcaciones de madera. Es decir, podían afectar muchísimos riesgos al viaje. Entonces, quien quería hacer un flete, ¿no? Y decía, bueno, pues voy a ir con
con productos para vender a lo mejor en Asia, y me voy a volver con en lugar de esos productos, con telas y con especias para poder vender luego aquí en mi país, en Inglaterra o en lo que sea. Bueno, ¿y qué es lo que sucedía? Pues que como era un viaje muy arriesgado, y aparte de ser muy arriesgado, era muy costoso, empezaron a pensar, caramba, ¿y si nos ponemos de acuerdo varios para asumir entre todos el riesgo de la operación y los beneficios los repartimos en proporción al riesgo que hemos asumido? Entonces yo voy a poner 100, tú vas a poner 100, este otro va a poner 200, y luego cuando el viaje salga mal, si el viaje sale mal, hemos perdido lo que hemos puesto. Pero si el viaje sale bien, los beneficios nos los repartimos en proporción a lo que cada uno hemos puesto. Y así es como nacen las compañías por acciones. Así es como nacen en esa edad moderna este tipo de sociedades para fletar estos barcos que iban a hacer comercio con las Indias Orientales. ¿Vale? Ya os digo, normalmente eran compañías holandesas, compañías inglesas de las que habréis oído hablar, ¿no? La Compañía de las Indias, etcétera, etcétera. Y todas eran con esa finalidad. Bueno, pues este rollo que os he contado os permite ver también pues la cuestión un poco del funcionamiento, ¿no? Es decir, una sociedad nace precisamente por esta cuestión, nace precisamente por esta necesidad de organizarse, y lógicamente el señor que ha puesto el dinero normalmente no se monta en el barco, normalmente se queda pues en Londres o en el puerto de La Haya o donde fuera que estuviera, y el que embarcaba era un señor que era un marino, que era a lo mejor marino y comerciante, y que era el que llevaba a flote el funcionamiento de esa empresa, el funcionamiento de esa sociedad que tenía por objeto ese pequeño viaje comercial. Bueno, pues esto es exactamente de lo que estamos hablando ahora, ¿no? Estamos hablando de cómo se organiza una sociedad con unos dueños que asumen un riesgo limitado y controlado, de cómo otros señores llevan a cabo el negocio y cobran por llevar a cabo el negocio, como son los administradores, en este caso ese comerciante que se subía al barco y era marino comerciante y trataba de ir con las telas o ir con sus productos y cambiarlos por telas y por especias, y podían suceder varias cosas. Una, que actuase mal y negligentemente, otra que actuase bien, en cuyo caso cobraba y cobraba una buena cantidad. Pues ese es el funcionamiento un poco del órgano de administración. ¿Qué es lo que sucede? Que si no rendía cuentas adecuadamente a los dueños ¿qué iban a hacer? Iban a demandarle, ¿estáis de acuerdo, no? Si en el camino él no ha sido capaz de justificar sus gastos, no ha sido capaz de justificar la gestión de sus ingresos, y a lo mejor se han producido cuestiones discutibles, como desfalcos, por ejemplo, como pérdidas por un cuidado negligente de los objetos que debía transportar. No hablo de cuestiones en las cuales él no tuviera culpa, por ejemplo, que te ataquen unos piratas, sino simplemente mala gestión. Pues entonces los dueños le iban a decir que tenía que cumplir y compensarles por los daños que le había causado. Y esa es la responsabilidad en la que los administradores incurren. ¿Vale? Por lo tanto, vamos a partir de la base de que un administrador, a diferencia del socio que solo responde de lo que ha invertido y no asume más riesgos, el administrador, mientras actúa bien, de una forma profesional, como el ordenado comerciante a que se refiere nuestra legislación, no tiene ningún problema. Pero como ese administrador haga chapuzas o sea negligente en la administración de la sociedad y con ello cause daños patrimoniales a la sociedad, a los socios o a terceros, va a tener que responder. Y él no tiene un límite de responsabilidad porque va a responder con todos sus bienes. ¿Vale? Por lo tanto, un administrador está asumiendo un riesgo alto. Claro, en derecho español esto no es una cuestión genérica. En derecho español la responsabilidad
que se cifra o que se recoge en nuestro Código Civil, en el artículo de 1902, la extracontractual, y en 1101 y siguientes del Código Civil, donde se recoge la responsabilidad contractual, se habla siempre de que tiene que haber un daño. Si no se causa daño, no va a tener que responder, pero si causa daño, va a tener que responder del daño causado, ya sea este un daño emergente, ya sea este unos beneficios que se dejan de obtener como consecuencia de esa actuación negligente, o incluso, en algún caso, puede haber otro tipo de daños que podríamos llamar morales, aunque estos son mucho más discutibles, ¿vale? Pero el daño emergente y el lucro cesante siempre va a tener que responder por ellos. Como os digo, las tres personas a las que puede dañar y van a dar lugar a exigencias de responsabilidad, al ejercicio de acciones de responsabilidad diferentes, es que se le cause daño a la sociedad, en cuyo caso estará obligado a reponer a la sociedad el daño causado. El que el daño se le cause a uno de los socios con su actuación, negligente o incluso malintencionada. Bueno, pues en este caso deberá compensar al socio de los daños sufridos. O que cause daños a un tercero, por ejemplo, porque pone en peligro el patrimonio empresarial y un tercero que ha hecho un préstamo a la sociedad no puede cobrar su préstamo. Bueno, pues en ese caso tendrá que responder del importe del prestado frente a terceros. Pero además, la ley exige que esta responsabilidad se exija de forma automática en los casos en que la situación, y no voy a explicároslo con mucho tecnicismo, pero sí os lo voy a explicar de una forma muy gráfica, en el caso de que la empresa tenga pérdidas, esas pérdidas ocasionen una situación de disminución grande del patrimonio de la empresa, no os voy a entrar, ya os digo, en cuestiones técnicas, y no actúe. Es decir, un administrador no es responsable de las pérdidas que pueda sufrir una empresa. Una empresa puede tener pérdidas porque el mercado esté mal, porque haya venido nuevos competidores, porque el producto que se vende en esa empresa o que se comercializa o el servicio que se presta está en desuso o en decadencia. Y eso no es culpa del administrador. Por lo tanto, una empresa puede ir mal y el administrador no va a tener por qué responder de ello. Pero si una empresa va mal y tiene pérdidas, se produce una situación con esas pérdidas de disminución drástica de su patrimonio y el administrador no actúa poniéndolo en conocimiento de los socios para que acuerden qué es lo que hacen, si meten más capital o si reducen el capital para compensar esas pérdidas, entonces ese administrador va a tener automáticamente que responder de las deudas que se generen para el futuro como consecuencia de su inacción. Es decir, entre las obligaciones del administrador va a tener que estar la de actuar cuando las pérdidas de la compañía ponen en peligro su patrimonio, su viabilidad, su continuidad. Y en ese caso concreto, la ley va algo más allá de la mera producción de un daño. Le va a decir, vas a responder también por tu inacción, aunque todavía el daño no se haya producido. Pero es esa situación muy excepcional de desequilibrio patrimonial derivado de pérdidas, que es al que se refiere expresamente la ley para este supuesto. Y finalmente termino diciéndoos una cuestión que es importante. Muchas veces, bueno, no muchas, pero en algunas ocasiones, se nombra lo que se llama el administrador de hecho, una persona que se va a poner en lugar de, o sea, va a haber un administrador formal, pero no toma decisiones, porque hay por detrás alguien que le está diciendo cómo tiene que actuar. Por lo tanto, hay un administrador de derecho, pero en realidad las decisiones las está tomando otra persona, que es un administrador de hecho. Pues la ley extiende la responsabilidad por los daños que se puedan causar también al administrador de hecho. Por lo tanto, en una sociedad en la que de repente hay un administrador formal, pero sin embargo haya alguien por detrás que toma decisiones, muy clásico en sociedades familiares donde se nombra a uno de los hijos como administrador, pero está el papá tomando las decisiones desde atrás, en ese caso, es un ejemplo cualquiera, en ese caso también el papá va a tener que responder de los daños que se pudieran causar a terceros como consecuencia de una incorrecta administración de la compañía. Y básicamente eso es lo que os quería contar sobre la materia. Veo que hay alguna pregunta más
y por lo tanto voy a proceder a responderla. Y mientras me podéis plantear todas las preguntas que queráis. Yo espero que os haya sido útil estas 4 pinceladas que en una hora os puedo contar sobre la materia y que os resulte de utilidad y os apetezca ahora profundizar, ¿no? Ya haremos alguna otra sesión que a lo mejor vamos a un tema un poco más concreto, pero yo espero que os haya resultado de utilidad. Voy a ir viendo las preguntas que hay, las vamos respondiendo y ya con eso damos la sesión por terminada. Bueno, me vais planteando todas las que queráis, claro. Preguntaba Manuel Humberto, ¿serían parte de los estatutos que se incluyen en el certificado de constitución en la Cámara de Comercio? No sé ahora mismo a qué te referías, pero si me lo aclaras, Manuel Humberto, yo encantadísimo te respondo. Anikeri, entiendo que obviamente dependiendo del tipo de daño y o responsabilidad se piden explicaciones, justificaciones o puede incluso que tomar la decisión de poner fin al contrato con el administrador. Por supuesto, es que en muchísimas ocasiones ese administrador deja de ser administrador inmediatamente en cuanto se insta el procedimiento, porque lo primero que hace la Junta, aparte de instar a lo mejor la acción de responsabilidad patrimonial por daños, va automáticamente a revocar el nombramiento de ese administrador y por lo tanto va a dejar de tener cualquier tipo de función de representación en esa sociedad. ¿Vale? Eso es muy habitual. Y luego, por supuesto, pues reclamarán judicialmente, porque el hacer pagar al administrador, como dices ahí, tiene que ser siempre con reclamaciones judiciales, reclamarán judicialmente al administrador los posibles daños sufridos o, en el caso de que sea esa responsabilidad, vamos a decir, automática por no actuar ante desequilibrios patrimoniales derivados de pérdidas, entonces pues tendrá que ser la persona dañada y afectada por esa situación la que inste al juez la exigencia de esa responsabilidad. Hola Marta Cecilia de Quito. Bien. Alicia Trinidad dices, ¿es correcto que un administrador libre cheque a nombre de su contador que desempeña cargo de tesorero de caja de ahorro? Entiendo que a lo que te estás refiriendo es a que pueda disponer de dinero de la caja el administrador. Es correcto siempre que rinda cuentas. Es decir, lo que no es correcto es que un administrador sin justificación saque dinero de la caja y no lo justifique. El que un administrador pueda en un momento determinado sacar dinero para hacer pagos no hay ningún problema. Vale, eso no es ningún obstáculo para el funcionamiento de la compañía, pero obviamente debe rendir cuentas, porque el dinero con el que está jugando no es suyo, es de la sociedad y por lo tanto es de los socios. Y eso tendrá que ir debidamente justificado en la contabilidad. Los administradores pueden estar retribuidos o no. Eso lo determinan los estatutos de la sociedad. Los socios deciden si van a retribuir o no y cómo van a retribuir a los administradores. Pero fuera de eso, el administrador no se puede cobrar con dinero de la sociedad en ningún caso si no está expresamente autorizado por la Junta. Vale, ¿y el CEO de una empresa es el administrador? Bueno, actualmente se está designando como CEO, el Chief Executive Officer, ¿no? Se está designando CEO a cualquier persona que tenga poderes generales de la empresa. Eso suele ser el que vamos a designar o el que hemos designado como consejero delegado. ¿Vale? Normalmente es como se está designando al CEO. CEO no deja de ser una nomenclatura que no es mercantil, es económica, es una que viene arrastrada desde el mundo anglosajón, concretamente desde la terminología estadounidense, y en Europa, o en España para ser exactos, se está identificando con esa persona con poderes muy generales, con el administrador único, con el consejero delegado, con una persona que tiene una gran capacidad de toma de decisiones de la empresa. Pero os digo que no es terminología mercantil, por lo tanto, dependiendo de en qué sociedad, yo he visto que llaman CEO a una persona simplemente que tiene mucho poder, pero que no es realmente ni siquiera un consejero delegado, sino que es a lo mejor, digamos, un simple gerente, que tampoco es terminología mercantil, ¿vale? ¿Qué más os cuento? ¿Qué más os cuento? En una empresa familiar, dice José Luis, ¿en una empresa familiar qué? No sé muy bien a qué te refieres. ¿En una empresa familiar un CEO o te refieres un poco a la cuestión que habíamos hablado antes del administrador de hecho? Eso suelen darse mucho en empresas familiares, efectivamente. Si me concretas la pregunta, te respondo, por supuesto. A ver, Dante, en el caso de intervención por deuda tributaria, ¿qué rol cumple el administrador? ¿La institución tributaria del país nombra una junta? Uy, ahí es un tema interesante. Vamos a ver.
El caso de la intervención por deuda tributaria en España, vamos a decirlo así, no existe, ¿vale? Existen unas situaciones en las cuales, una vez que se produce una situación concursal que puede ser voluntaria o que puede no ser voluntaria y, por lo tanto, tiene un carácter de instada por administraciones públicas que, por ejemplo, puedan ser acreedores, el juez designa unas personas que puedan llevar la administración de la sociedad. Por lo tanto, revoca en su posición, en su cargo a los administradores y se designan unas personas que puedan llevar la administración. A veces esto simplemente lo que se nombra son personas que supervisan la administración y determinadas operaciones de la administración. Pero no tiene necesariamente por qué ser por deuda tributaria, aunque evidentemente la administración tributaria muchas veces es nombrada administradora concursal de las empresas que están en esa situación de concurso de acreedores y suelen tener esa función de garantizar que se va a poder pagar las deudas al menos en la mayor parte posible. Y eso implica la remoción en sus cargos de los administradores. En el Perú, dice Dante, si es el caso de algunos clubes de fútbol profesionales que están intervenidos por una junta. Y en España hemos tenido esa circunstancia en el Atlético de Madrid, por ejemplo, que en el año 2000 pues nombró el juez a un administrador judicial, un interventor, que al final fue administrador judicial, que efectivamente se hizo cargo de la gestión del club durante un año aproximadamente y que culminó con el descenso del Atlético de Madrid a segunda división como consecuencia, y lo digo con toda la tristeza porque soy aficionado de ese equipo, he de decir. Con toda la tristeza lo cuento, el Atleti terminó descendiendo a segunda división como consecuencia de esa administración. No ha habido otros casos en el fútbol español de ese calado y motivos a lo mejor ha habido muchos, con lo cual es una medida de carácter muy excepcional en España. Alicia, a ver qué me cuentas. Replanteo la pregunta, fenomenal. Si es correcto que un gerente firme cheques a nombre de su contador por débitos de préstamo de caja de ahorro donde el contador de la empresa funge como tesorero de la caja de ahorros de otra empresa. Uf. A ver si entiendo bien lo que me estás contando. Que un gerente firme cheques a nombre de su contador por débitos de préstamo de caja de ahorro donde el contador de la empresa funge como tesorero de caja de ahorro de otra empresa. Vamos a ver. Existen una serie de incompatibilidades que normalmente vienen recogidas dentro de los estatutos, pero que la ley también recoge, y esas incompatibilidades tienen que ver con el ejercicio simultáneo de funciones de administración en distintas compañías. Esto puede llevar a una incompatibilidad que en un momento determinado pueda generar conflictos de interés o por la generación de posibles conflictos de interés entre las dos empresas. Y en ese caso, esta persona no debería ostentar cargos en el órgano de administración de dos empresas o no debería tener estos intereses contrapuestos dentro de dos empresas. Entonces, en este sentido, no sería correcto. Pero no sería correcta tampoco la designación ni el que ocupe posiciones en dos empresas que pudieran tener estos conflictos de intereses. Otro tema es que estas empresas formen parte de un grupo empresarial. Grupo empresarial y sean, por ejemplo, ambas filiales de una misma matriz. Por ejemplo, antes hemos puesto el caso de Repsol como una sociedad holding y que sean dos sociedades hermanas, porque las dos tienen la misma madre, que es Repsol. Bueno, pues en este caso sí que puede ser un administrador de las compañías, pero en ese caso cuidado, porque todas las operaciones que se hagan de traspasos entre fondos entre las compañías están sujetas a un control fiscal muy estricto. ¿Vale? Es lo que en Europa conocemos como operaciones vinculadas o si se opera dentro de distintos estados como el transfer pricing, en el cual se vigila que las operaciones que se realizan dentro de estas empresas para evitar problemas de despatrimonialización y, por supuesto, fiscales, estén realizados a valor de mercado. Y dentro de ese valor de mercado se paguen los impuestos correspondientes. Y todo eso hay que documentarlo muy, muy, muy bien. ¿Vale? Espero habértelo sabido aclarar. Bueno, pues chicos, si no hay más preguntas, y si hay más preguntas, como soy tutor vuestro, pues me escribís y, oye, yo encantadísimo, de la medida que sepa, os contesto. Carmen, te queda la duda de si es o no similar o igual que el CEO. Es que es una duda que ya os digo que no es mercantil. Llamamos CEO en cada empresa a quien ostenta el puesto de jefe ejecutivo. ¿Eso tiene que ver con un administrador?
Pues normalmente sí, porque son los que tienen funciones de representación amplias de la sociedad y por lo tanto el CEO de una empresa es el gran jefe de la empresa y suele ser un administrador, o un administrador único o un consejero delegado. Pero no es necesariamente así porque no estamos hablando de un término mercantil. Por lo tanto, hablamos de CEO, que es un término, digamos, de organigrama empresarial, pero que como no tiene connotaciones mercantiles, no tiene necesariamente por qué coincidir. Es CEO en cada empresa el que más manda en la empresa. Vamos a decirlo así a lo bruto. ¿Vale? Bueno, espero ahora sí haberlo dejado un poquito más. Bueno, pues sin más, agradezco muchísimo a todos que habéis estado aquí. Al final hemos estado unos cuantos. Agradezco muchísimo a Javier, que ha estado en los controles, detrás de todo, para que todo salga bien, para que todo vaya estupendamente y nos ha prestado, a mí me ha prestado un apoyo fenomenal y a vosotros espero que también. Y gracias, Javier, gracias a todos por estar aquí. Cualquier cosa que tengáis me la mandáis por correo electrónico, que estaré contento de contestar. Vale, no va a ser en los próximos días, porque yo en los próximos días estoy fuera, pero a partir del lunes de la semana que viene, sin ningún problema os contestaré. Y os pido también a los que estáis aquí que seáis pacientes conmigo si llevo algo retrasado, alguna cosa, porque ya os digo que tengo unos días un poco malos y hasta el lunes no voy a estar todo lo operativo que yo quisiera. Tened esa paciencia conmigo, por favor, y nos vemos en esos foros y en ese correo electrónico cuando vosotros queráis. Un abrazo a todos y estudiad mucho. Eso es importante.